Vayamos a los inicios de Europa, una de las épocas de gran confusión de la historia. Esto fue entre los siglos V al VII aproximadamente, cuando los bárbaros invadieron Europa, desmoronando poco a poco el mundo romano, alcanzando algunas tribus una breve gloria llamada esta etapa por los historiadores como Edad Heroica. Fue un momento muy interesante para las poblaciones, pues estas pequeñas minorías germánicas se fusionaron con las poblaciones romanas o romanizadas, creando sociedades híbridas que coincidían en algo. Todas eran gobernadas por reyes germánicos, que, al invadir y dominar, se habían establecido como grandes terratenientes, dejando el estatus de granjeros y esclavos sin cambio alguno. Dejaron que sus reinos fueran administrados, como antes, por funcionarios romanos que tenían a su cargo la gran maquinaria del sistema burocrático imperial. El nuevo rey germano se sentía orgulloso heredero o sucesor del antiguo y poderoso imperio. Posteriormente, la sociedad poco a poco fue abandonando las costumbres e ideales que los identificaban como romanos, y en el caso de los reyes, que en un inicio trataron de gobernar con el anticuado ejercicio de autoridad romana, se dieron cuenta de que tenían a su cargo la custodia de millones de romanos y tuvieron que gradualmente aprender a gobernar en su nombre. A estos reinos se les conoce en la historia como reinos sucesores germánicos. Los 5 grupos de bárbaros que partieron siglos antes de la misma patria germánica y viajaron por diferentes rutas, llegaron con el tiempo a destinos diferentes. Primero llegaron los grupos germánicos conocidos como los visigodos, los vándalos y los ostrogodos, quienes al ser los primeros tuvieron que soportar el peso de las guerras que vendrían. En cambio, otros 2 grupos que llegaron a la Europa septentrional, los francos y los sajones, se desarrollaron más lentamente, pero duraron más. Por regiones, los visigodos ocuparon España, los vándalos África, los ostrogodos Italia, los sajones Inglaterra y los francos Francia. El asentamiento de cada uno de esos grupos fue muy semejante. Repartieron extensas posesiones y crearon sus hogares entre los romanos, dejando las tareas administrativas a los burócratas romanos. La vida de un bárbaro se mantenía en lucha constante, ya sea resistiendo, defendiendo una tierra o invadiendo. Desde que nacía, prácticamente se le enseñaba al niño a ser guerrero, a diferencia de los jóvenes romanos, que al llegar a la mayoría de edad se les entregaba una toga como símbolo de un imperio ordenado. A los jóvenes bárbaros se les entregaban sus primeras armas. Los bárbaros estimaban como tesoros sus instrumentos de guerra y a menudo les atribuían poderes sobrenaturales. Muchas leyendas hablan de espadas habitadas por demonios o que obran como agentes de los dioses. Y cada tribu se caracterizaba por las armas que llevaban. Por ejemplo, los sajones eran partidarios de una daga de 2 filos llamada seax, y los francos arrojaban hachas de mano. Pero además de sus armas, las tribus del norte eran conocidas por su gran fiereza y táctica al atacar. Corrían de tal manera que confundían a los romanos, acostumbrados a trabar batalla de filas ordenadas. Una expresión de un obispo se refiere a los francos de esta manera: se juntaban con tanta velocidad que parecían volar con más rapidez que sus dardos. Cabe mencionar que estas tribus bárbaras o pueblos nómadas procedentes del este y del norte eran considerados excelentes orfebres desde antes de la era cristiana, pues se dedicaban a la elaboración de metales nobles y en el engarce de piedras preciosas. Al ser bárbaros, que recorrían inmensas estepas en los Balcanes, buscaban los yacimientos de oro y piedras preciosas, y al ir invadiendo iban llevando su arte con ellos, pues eran objetos de fácil transporte. Algunas joyas pertenecían al jefe de la tribu, tales como coronas, hebillas para sujetar mantos, copas, prendedores o múltiples adornos femeninos.
En la imagen podemos ver una fíbula ostrogoda con forma de águila estilizada en oro y gemas. La figura de águila era popular entre los pueblos germánicos. Y observa, la cruz cristiana. Se piensa que el águila, sobre todo, cuyos ataques súbitos vertiginosos eran iguales a los que ellos realizaban con frecuencia, por eso ocupaba un lugar especial en su imaginación y a menudo era representado en sus ornamentos. Estas hebillas se usaban como broches, pues como todavía no se inventaban los ojales o botones, con este tipo de objetos se detenían los mantos. Observa el complicado diseño del metal en el que van engarzadas las piedras preciosas. También en la imagen podemos apreciar una opulenta corona visigoda, que nos dice de la gran admiración de los bárbaros por las piedras preciosas. Esta filigrana en oro, con incrustaciones de zafiros y perlas, y los pendientes colgantes de cristal de roca, son de origen bizantino. Las letras que cuelgan deletrean el nombre del rey Recesvinto, quien fue gobernante de España durante el siglo VII. Y al ser la organización política a finales del siglo VIII incapaz de mantenerse con la organización como era antes del gobierno romano, se reorganizó sobre la base del principio cristiano, por lo que la nueva entidad fue el cristianismo, una comunidad mística de naciones que unió a todos los creyentes a través de las fronteras cambiantes de los reinos bárbaros. La fe fue el patriotismo del nuevo orden. Y dado que los reyes se fueron convirtiendo al cristianismo, transformaron el arte bárbaro tras la cristianización en expresión de culto cristiano, realizando durante este periodo donaciones de valiosos objetos de oro, plata y marfil, finamente trabajados y adornados con piedras preciosas a las iglesias y a los monasterios. Muchas veces he pensado cómo se formaron los países, cómo se trazaron las fronteras, y entro en una maraña de ideas de que ellas no deberían de existir, pues al final todos estamos unidos por un mismo objetivo, el ser felices y respetar, compartir y convivir en paz con nuestros vecinos. ¿Qué piensas?